Muy buenos días. ¿Qué hizo usted, hermano, cuando cortó la luz? ¿Oró? Amén. Oramos y el Señor nos respondió, gloria al Señor. Todo está bajo su control, aún en los detalles más pequeños, ¿no? Dios está detrás de cada circunstancia, de cada cosa que sucede en nuestra vida. Él está bajo control. Vamos a seguir con la doctrina de la iglesia y hoy vamos a tocar un tema muy especial, la conducta y la tarea de la mujer en la iglesia. Y la verdad que este es un tema muy importante, pero no quiero que los hombres estén excluidos hoy. Digan, no, esto es para las mujeres, porque también es para nosotros los hombres. Así que le voy a invitar a que abramos la Biblia en 1 Timoteo, capítulo 2, versículo 9 al 15, vamos a estar en esta mañana estudiando. 1 Timoteo, capítulo 2, los que tienen Biblia, compartan con aquellos que no tienen Biblia. Así todos leemos la palabra del Señor. Arrancamos del 8. Quiero pues, dice Pablo, que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas sin ira ni contienda. Asimismo, que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinados ostentosos, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. La mujer aprenda en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Porque Adán fue formado primero, después Eva. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión, pero se salvará engendrando hijos si permaneciere en fe, amor y santificación con modestia. Que Dios bendiga su palabra en esta mañana. Cuando uno estudia el libro de Timoteo se va a dar cuenta que para poder entender este pasaje tenemos que descubrir cuál es el versículo clave de 1 Timoteo. Y entonces vamos a poder entender este texto. ¿Cuál es el versículo clave de 1 Timoteo? El versículo clave es 1 Timoteo 3:15. Ese es el versículo clave. ¿Y qué dice 1 Timoteo 3:15? Pablo le está escribiendo a Timoteo, un pastor joven, y le dice, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Ese es el núcleo, el centro de 1 Timoteo y que nos va a permitir poder entender este pasaje. Uno de los propósitos de Pablo al escribirle a su hijo Timoteo era el de ordenar y corregir el culto público dentro de la iglesia. Y por esa razón le escribe en primer lugar a los hombres. En el capítulo 2, versículo 1 al 8, le escribe a los hombres acerca de la forma y el propósito de la oración. Los hombres debían orar levantando manos santas, sin ira ni contienda. En segundo lugar, le escribe a las mujeres, el pasaje que vamos a ver en esta mañana. Y en tercer lugar, le escribe a los hombres que desean ser líderes y diáconos, y le va a escribir acerca de los requisitos que debían tener para ocupar dicho oficio. Entonces, Pablo, ¿qué va a hacer? Quiere ordenar la iglesia. Primero le escribe a los hombres, luego le escribe a las mujeres y luego le escribe a aquellos hombres que quieren ser pastores y diáconos dentro de la iglesia. Pero sin ninguna duda, hermano, el pasaje que hoy nos toca estudiar acerca de la conducta y la tarea de la mujer en la iglesia ha sido el tema de grandes y acalorados debates a lo largo de toda la historia de la iglesia. Este pasaje que vamos a estudiar hoy ha sido causa de muchos debates en toda la historia de la iglesia. Hoy más que nunca, porque hoy podemos ver que el movimiento feminista ha invadido todas las áreas, aún el área de la iglesia.
Por eso hoy es más difícil este pasaje. Pero con la ayuda del Espíritu Santo vamos a analizar bíblicamente cuál debe ser la conducta y la tarea principal de la mujer en la iglesia. Y que ninguno de nosotros los hombres piense que este mensaje no me involucra a mí, sí también involucra a los hombres. Eso lo vamos a ver más adelante. Entonces vamos a dividir este pasaje en dos encabezados. Vamos a ver en primer lugar cuál debe ser la conducta de la mujer cuando viene al culto de adoración en el día del Señor. Eso lo vamos a ver los versículos 9 y 10. Pero también después vamos a ver cuál es la tarea de la mujer en el culto de adoración, los versículos 11 al 15. Entonces comenzamos con la conducta de la mujer, versículos 9 y 10. Recuerden que Pablo está aquí corrigiendo y ayudándole a Timoteo a que pueda manejarse correctamente en la casa de Dios. Dice versículo 9 y 10, asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. En primer lugar, vamos a ver la conducta de la mujer. Pablo comienza el versículo 9 diciendo asimismo. Esa palabrita conecta con el versículo anterior, el versículo 8, donde Pablo le dijo, quiero que todos los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas sin ira y ni contienda, asimismo. Y luego dice, asimismo, o más bien podríamos decir, pero también quiero que las mujeres se atavíen. Pablo está diciendo, quiero que los hombres oren y que las mujeres se atavíen. Esto no es un deseo ni una sugerencia del apóstol Pablo, ni un consejo, sino que es una orden de parte de Dios. ¿Y cuál es ese mandamiento para la mujer cristiana, para aquella mujer que profesa piedad, que profesa ser una hija de Dios? Pablo dice que se atavíen, que se atavíen. Los hombres que oren, las mujeres que se atavíen. La palabra atavíen es la palabra en griego cosmeo, de donde se deriva la palabra cosmético, que es una palabra que conocen mucho las mujeres. Esta palabra significa arreglar, alistar, poner en orden. Esa es la palabra ataviar. Pablo en ningún momento está prohibiendo que la mujer cristiana se arregle a la hora de venir al culto de adoración. Al contrario, él está ordenando que se atavíe, que se arregle, que se ponga en orden. Lamentablemente, muchas congregaciones o denominaciones cristianas le han prohibido a la mujer todo tipo de arreglo y todo tipo de adorno. Yo conozco congregaciones así. La mujer no puede usar aro, ni peinarse, ni usar joyas, porque ellos han malinterpretado este pasaje. Y yo le voy a decir algo que quizá usted se va a reír. Sé de un pastor que se enteró que en una congregación, el pastor de esa congregación le prohibía a las mujeres que se afeiten las piernas. Hasta ese punto. ¿Por qué sucede esto? Porque han malinterpretado este pasaje. Ellos creen que la mujer cristiana debe renunciar a todo tipo de arreglo y de adorno. Pero si analizamos la mujer virtuosa de Proverbio 31, encontraremos que ella era una mujer que le daba importancia al atavío. Porque en Proverbios 31, 22 dice acerca de la mujer virtuosa, de lino fino y de púrpura es su vestido. Y el versículo 25 dice, fuerza y honor son sus vestiduras. Por lo tanto, vemos que esta mujer que todos admiramos, la de Proverbio 31, no solo se arreglaba y se alistaba por dentro, sino también por fuera. La piedad no solo se cultiva en lo interior, también en lo exterior, hermano. No puede haber una contradicción entre lo interior y lo exterior. Lo interior se va a reflejar en lo exterior y lo exterior refleja mi interior.
Alguien dijo, el hábito no hace al monje, pero al monje se lo conoce por el hábito. Y sí, la ropa no te hace una cristiana, pero la ropa que tú usas va a mostrar que tú eres una cristiana o no cristiana. La mujer cristiana no solo debe poner en orden su interior, que es lo más importante, sino también lo exterior. Pablo dice, yo quiero que las mujeres se atavíen, se arreglen. Yo quiero eso. Y Pablo sigue diciendo, dando más detalles del atavío de la mujer. ¿Cómo debe ataviarse la mujer? Bueno, Pablo dice, con ropa decorosa. La palabra decorosa en el griego es la palabra cosmio, que significa adorno, arreglo. Pablo está diciendo, yo quiero que la mujer se adorne, yo quiero que la mujer se arregle, que tenga una apariencia ordenada, decente, a la hora de venir al culto de adoración, porque Dios es un Dios de orden. Dios es un Dios de orden. La mujer cristiana no debe venir a la iglesia desarreglada, desalineada, ni con una apariencia de descuido personal. Hermanas, existen dos grandes extremos y los dos extremos son pecaminosos y no beneficiosos para la iglesia. ¿Cuáles son esos dos extremos? Un extremo es el de venir desalineada, sin ningún arreglo personal, y el otro extremo es el de venir de una forma extravagante y lujosa. En ambos casos, la mujer atraerá la atención a los demás por estar desalineada o por estar exageradamente adornada y vestida. Ambos extremos son malos. Otro detalle que da Pablo es que la mujer debe venir no solo con ropa decorosa, sino también con pudor, dice el texto, con pudor. ¿Qué significa la palabra pudor? Significa tener sentido de vergüenza. ¿Y qué clase de vergüenza? La vergüenza de pecar vistiéndose de una manera provocativa y sensual y la vergüenza de hacer pecar a otros. Esa es la palabra pudor. La mujer no debe vestirse para despertar malos deseos en los hombres y también malos deseos en la mujer. ¿Cómo es esto? Puede ser que la mujer pueda vestirse de una manera que pueda producir malos deseos en los hombres, pero también malos deseos en las mujeres. Sí. Un pastor dice lo siguiente: en los hombres despertar deseos lujuriosos y en las mujeres despertar sentimiento de envidia, aunque usted no lo crea. Decía este pastor, mujer, no te enojes por lo que te voy a decir ahora, pero muchas veces la mujer se viste no necesariamente para atraer la atención de los hombres, sino también para atraer la atención de otras mujeres. La mujer cristiana no debe vestirse ni para los hombres ni para las mujeres. La mujer cristiana que profesa piedad debe vestirse para Dios, con pudor, con una vergüenza santa, de no llamar la atención de nadie, ni ser de tropiezo para los hombres. Sigue diciendo Pablo que la mujer debe ataviarse con pudor y con modestia. Pablo agrega otra palabra, con modestia. ¿Qué significa esta palabra modestia? Esta palabra significa autocontrol, pureza mental, dominio propio, buen juicio. La mujer cristiana a la hora de vestirse debe tener autocontrol sobre sus pasiones que la mueven a ser sensual y a querer llamar la atención de otros. Y ese autocontrol debe comenzar ¿cuándo? Cuando la mujer se dirige a la tienda a comprar una vestimenta. Ahí en ese momento ella debe tener modestia a la hora de ir a comprar un vestido, para que sus pasiones no la muevan a ser sensual o a querer llamar la atención de otros. Y ese autocontrol lo debe tener en ese momento de comprar una ropa, aun cuando la que te vende te dice, te queda hermoso. Y sí, puede ser que te quede muy hermoso,
pero esa mujer tendrá el control de no comprarlo porque ella sabe que no es apropiado ni decente. La mujer piadosa evitará cualquier cosa que pueda despertar sentimientos pecaminosos en otros. Como dijo alguien muy sabiamente, mejor es morirse que llevar a otro creyente a pecar. Mejor es morir que llevar a otro creyente a pecar. Si hacemos un pequeño resumen, Pablo está ordenando que la mujer se atavíe, se arregle, se adorne, pero que lo haga con un sentido de vergüenza y de autocontrol. Por eso, mi querida hermana, a la hora de comprar o vestirte, revisa tus motivaciones. ¿Por qué quiero comprarme esta ropa? ¿Por qué quiero vestirme así? No pienses en ti, piensa en Dios y piensa de no ser tropiezo a otros. Hermanos, hermanas, hoy la ropa que se vende no es la misma ropa de hace 50 años atrás. Hoy la ropa que se vende es una ropa sensual, es una ropa que no debe tener una mujer que profesa piedad, que profesa ser una hija de Dios. Entonces, en primer lugar, Pablo dice, yo quiero que la mujer se atavíe, pero que lo haga con pudor, con modestia. Pero ahora Pablo agrega a estas instrucciones lo que debe evitar la mujer cristiana. Dice el versículo 9, asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, y ahí dice, no con peinados ostentosos, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos. ¿Qué es lo que la mujer debe evitar? La palabra aquí, peinados, en el idioma griego, es la palabra trenza. Pablo no está prohibiendo las trenzas ni tampoco el oro o las joyas y la plata, sino que Pablo está prohibiendo los peinados extravagantes. ¿Mm? Recuerden que esta era un público griego, greco-romano, no eran judíos. Las mujeres tenían otro hábito a la hora de vestirse o peinarse. Según un historiador, las mujeres en esa época acostumbraban a llevar las trenzas de sus cabellos con todo tipo de oro, perlas, joyas preciosas. ¿Y para qué hacían esto? ¿Para qué lo hacían? Para llamar la atención de todos hacia ellas mismas y también para exhibir vanagloria, riqueza y belleza. Es decir, esas mujeres se vestían, se peinaban, pero se llenaban el pelo y la cabeza con todo tipo de joya, plata. También dice que usaban vestidos costosos, extravagantes, que lo único que hacía era que los demás se enfoquen en ellas mismas y no en el Señor, especialmente cuando estaban reunidos en el culto de adoración. Si hoy entraría una mujer vestida de esta manera que Pablo está prohibiendo, llamaría la atención de todos. Esta clase de conducta mataba la armonía en la iglesia, hermano. El centro de cada culto no es el hombre ni la mujer. El centro de cada culto es Cristo. Nosotros no venimos aquí para exhibirnos, venimos aquí para exhibir la gloria y la grandeza de Cristo. Cristo es el centro de esta reunión. No soy yo ni es usted, es Cristo. Pero estas instrucciones no solo es para el culto de adoración, sino también era para el andar diario, hermano. El apóstol Pedro describe algo similar a estas mujeres que tenían maridos incrédulos para que a través de una conducta sana y decente sean de testimonio a sus esposos para salvación. Es decir, no es solamente que yo me debo cuidar aquí cuando vengo a la iglesia y allá afuera me he visto como quiera. No, es para toda, para cuando vengo a la iglesia y cuando estoy fuera de la iglesia donde los incrédulos me están observando. Acompáñeme a 1 Pedro capítulo 3, versículo 1 al 4.
Otro apóstol, que es Pedro, también va a hablar de este tema. Primera Pedro capítulo 3, versículo 1 al 4. Dice, asimismo vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Como ustedes pueden darse cuenta, tanto Pablo como Pedro no están prohibiendo que las mujeres se atavíen o se adornen, sino lo que están enfatizando es que no descuiden su vida interior, no descuiden su carácter, ya que Dios estima y valora a la mujer afable y apacible. Eso es lo más importante en una mujer afable y apacible. ¿Y qué significa la palabra afable y apacible? La mujer mansa, humilde, pacífica y de tratos amables. Esta clase de belleza nunca se marchita. Esa belleza que hay en una mujer que profesa piedad, donde muestra amabilidad, mansedumbre, esa belleza nunca desaparece de una mujer. La belleza física sí, pero esa belleza permanece hasta el último día de su vida. Para los hombres son preciosas y de gran valor las joyas, pero para Dios son preciosas y de gran valor la mujer afable y apacible. Dice que Dios estima a la mujer afable y apacible. No dice que estima a la mujer hermosa, a la mujer talentosa, sino a la mujer afable y apacible. Esa palabra que Dios estima significa que Dios valora como un hombre valora las joyas. Querida hermana, que eres casada, Dios te ve hermosa cuando tienes un espíritu sumiso a tu esposo, aun cuando tú seas más capaz y más activa que Él. Dios te ve hermosa cuando eres humilde, cuando eres respetuosa, cuando eres pura, cuando te vistes decentemente, cuando tu ropa es un marco para tu carácter y no es un marco para tu cuerpo. La ropa tiene que ser un marco para mi carácter, no para mi cuerpo. La ropa tiene que hablar de mi carácter, no tanto de mi cuerpo. Querida hermana soltera, si tú quieres un hombre de Dios, tú tienes que ser una mujer de Dios. Un hombre de Dios nunca se fijará en una mujer sensual, provocativa o mundana. Y algo más para las mujeres solteras. Si te cuesta ser sumisa con tus padres, no te cases. No te cases. Porque quedarte soltera no es pecado, pero casarte y no sujetarte a tu esposo es pecado. Y un gran pecado delante de Dios. Es un gran pecado. Es un consejo que yo siempre le he dado a las jóvenes. Si a vos te cuesta obedecer a tu papá, no te cases, porque tampoco vas a obedecer a tu esposo. Eso es una verdad, hermano. Yo lo he visto, aún en los incrédulos. La mujer que no se somete a su papá, tampoco se va a someter a su marido. Entonces, en primer lugar, Pablo quiere poner en orden la conducta de la mujer a la hora de venir al culto de adoración. La mujer debe profesar piedad. ¿Y cómo va a profesar piedad? Vistiéndose de una manera decente, con modestia, con pudor, mostrando que es una mujer piadosa, que es una hija de Dios, que no quiere llamar la atención a sí mismo, sino que quiere que las personas vean a Cristo en su vida. El versículo 10, volvemos al versículo 10.
Pablo va a decir, quiero que las mujeres tengan buenas obras como corresponde a mujeres que profesan piedad. ¿Mm? Primero dice, quiero que se atavíen, después dice Pablo, no con vestidos ni peinados ostentosos, sino con buenas obras como corresponde a mujeres que profesan, proclaman que son hijas de Dios. Este versículo 10, Pablo muestra la vestimenta con la que debe vestirse la mujer piadosa, es decir, la mujer que teme a Dios. ¿Cuál es ese vestido? El vestido de las buenas obras. Ese es el vestido que la mujer que profesa piedad debe buscar, el vestido de las buenas obras. Una mujer piadosa debe sobresalir no por su vestimenta o peinados extravagantes, sino que debe sobresalir por su vida de servicio, de buenas obras, de buenas acciones. ¿Y cuáles serían esas buenas obras que la mujer debe profesar? ¿Cuáles son esas buenas obras? Bueno, Pablo lo va a decir allí en la misma carta, en el capítulo 5, versículos 9 y 10. Vamos al capítulo 5, versículos 9 y 10. Pablo está hablando de las viudas, cómo debía la iglesia sostener a las viudas. Dice, sea puesta en la lista solo la viuda no menor de 60 años, que haya sido esposa de un solo marido, que tenga testimonio de buenas obras, si ha criado hijos, si ha practicado la hospitalidad, si ha lavado los pies de los santos, si ha socorrido a los afligidos y si ha practicado toda buena obra. Pablo aquí está hablando de las mujeres viudas, mayores de 60 años que debían ser sostenidas por la iglesia. Recuerden que en esa época las mujeres no trabajaban fuera del hogar y las mujeres dependían del marido. Y las mujeres que no tenían un marido quedaban sin cobertura. Entonces la iglesia tenía que sostener a esas mujeres mayores de 60 años, pero tenían que tener ciertos requisitos. Tenían que tener buen testimonio, haber sido esposa de un solo marido, haber practicado la hospitalidad, haber criado hijos, haber lavado los pies de los santos y haber socorrido a los afligidos. Y se ha practicado toda buena obra. Pablo aquí está hablando de esas mujeres, pero debían reunir estos requisitos. Criar hijos, es decir, instruirlos en los caminos del Señor. Ser hospitalaria, abrir no solo la puerta de su casa, sino también abrir su corazón para albergar a aquellas personas que necesitaban. Lavar los pies de los santos, esto habla de un servicio humilde que se usaba en esa época. Se lavaban los pies de los visitantes, esto mayormente era el trabajo de los esclavos. Socorrer a los afligidos, tener actos de misericordia con los que sufren y los necesitados. Esas son las buenas obras que Pablo está hablando. Esta es la vestimenta que debe adornar a toda mujer que profesa piedad, que dice, yo soy una hija de Dios, que proclama que teme a Dios. Pablo no está diciendo que la mujer cristiana no debe arreglarse o adornarse, sino más bien está diciendo que eso es inferior a una vida de servicio y de buenas obras. En Proverbios 31:30, hablando de la mujer virtuosa, dice, engañosa la gracia, vana la hermosura. La mujer que teme a Dios, esa será alabada. Querida hermana, no te vistas o te arregles para ser codiciada, sino que vive de tal forma para ser alabada por Dios y por los demás. Hay un hermoso ejemplo en el libro de Hechos acerca de Dorcas. Dice la Biblia que esta mujer abundaba en buenas obras y limosna, y cuando murió, dice que todos lloraban y hablaban de su vida de servicio y de amor. Dorcas había impactado tanto a la iglesia con un servicio de amor, a tal punto que los hermanos de esa iglesia mandaron a llamar a Pedro. ¿Para qué? Para que la resucite. Y Pedro vino y la resucitó. Hermanos, hermanas y hermanos,
Las mujeres piadosas son una bendición para los demás y nunca serán olvidadas. Dorca es un ejemplo de una mujer que se vestía de buenas obras a tal punto que mandaron a llamar a Pedro para que la resucite, porque la querían tener con ellos. Las mujeres piadosas son una bendición para los demás y nunca serán olvidadas. Querida hermana, la mejor manera de reflejar a Cristo es teniendo un servicio humilde, es teniendo una vida de buenas obras. La mejor manera de reflejar a Cristo es mostrando un espíritu humilde de servicio. Entonces, en primer lugar, Pablo quiere corregir la conducta de la mujer a la hora de venir al culto de adoración. Pero ahora Pablo va a hablar de la tarea de la mujer en la iglesia, versículo 11 al 15. Vamos a 1 Timoteo 2. Asimismo, que las mujeres se atavíen de ropa de, versículo 11. La mujer aprende en silencio, con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Porque Adán fue formado primero, después Eva, y Adán no fue engañado, sino que la mujer siendo engañada incurrió en transgresión, pero se salvará engendrando hijos si permaneciere en fe, amor y santificación con modestia. Pablo ahora va a corregir la tarea de la mujer en la iglesia. Vamos a comenzar con el versículo 11 y 12. Estos versículos nos muestran claramente que la mujer no fue llamada para ser pastora. El versículo 11 y 12 lo dice claramente. Dice, la mujer aprende en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Este es el versículo clave para demostrar que la mujer no ha sido llamada a ser pastora de la iglesia. ¿Por qué? Porque no puede enseñar, dice Pablo, ni ejercer dominio sobre el hombre en la iglesia. No puede enseñar ni ejercer dominio en la iglesia. ¿Cuáles son las dos funciones principales de un pastor o de un anciano según las Escrituras? En 1 Timoteo 5:17 dice, los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. ¿Cuáles son las dos funciones de un pastor? Gobernar y enseñar. Y Pablo está diciendo, no permito que la mujer gobierne y enseñe. Entonces, no puede ser pastora. No puede ser pastora. En la Biblia solo hubo una sola mujer pastora, que fue Rebeca, pero ella fue pastora de ovejas de 4 patas, no de 2 patas como somos nosotros. La mujer no puede ser pastora. Y hoy muchas iglesias, lamentablemente, hay pastoras. Y acá dice claramente, no pueden ejercer dominio ni enseñar. No permito, dice Pablo, porque esas dos funciones corresponden a un pastor, a un hombre. Por tanto, si una mujer asume la función de pastora, está pecando contra el diseño de Dios. Y esto no es machismo ni tampoco es que el hombre sea superior a la mujer, sino que tiene que ver con un orden, con un esquema divino. Así como en el hogar el hombre es la cabeza del hogar, en la iglesia también el hombre es la cabeza de la iglesia. Porque si permitimos que la mujer sea pastora en la iglesia, entonces podemos permitir que la mujer gobierne el hogar también. Pero Pablo dice, no, porque es el diseño de Dios. Pablo en 1 Corintios dice, pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es cabeza de la mujer, y Dios es la cabeza de Cristo. Hay un orden que hay que respetarlo. Dios es cabeza de Cristo, Cristo es cabeza del varón y el varón es cabeza de la mujer. Ese es el orden, no se puede cambiar ese orden. Este es el orden divino que se debe respetar. Y repito, esto no tiene nada que ver con posición, sino con función. Dios y Cristo son iguales en posición, pero son diferentes en función.
El hombre y la mujer son iguales en valor y dignidad, pero son diferentes en función, porque Dios lo estableció así. Cuando este orden no se respeta, hay grandes problemas, no solo en la iglesia, sino también en el hogar. Hay problemas. Cuando se altera ese orden, hay problemas en la iglesia o en el hogar. Además, en estos versículos, Pablo le pide a la mujer que aprenda en silencio, con una actitud sumisa, y que se abstenga de enseñar y de querer usurpar el liderazgo masculino de la iglesia. Aparentemente esto estaba sucediendo en la iglesia de Éfeso, por eso Pablo está corrigiendo esto, porque aparentemente la mujer quería tomar el liderazgo de la iglesia y Pablo está corrigiendo. Por lo tanto, la mujer cristiana tiene la gran responsabilidad de aprender para que luego ella sea un canal de bendición para sus hijos y para otras mujeres. Aquí es donde yo debo hacer una aclaración para no ser malinterpretado. Pablo lo que le está prohibiendo es que la mujer enseñe en el culto público de la iglesia, pero no está prohibiendo que la mujer enseñe a niños y a otras mujeres. Lo que Pablo aquí está prohibiendo es que la mujer no debe enseñar ni predicar en el culto de adoración cuando todo el pueblo de Dios se reúne, pero sí puede enseñar a los niños y a otras mujeres, porque eso lo vamos a ver más adelante. Por ejemplo, la mujer debe enseñar a sus hijos y a otros niños. Timoteo tuvo dos mujeres que le enseñaron las escrituras. ¿Quiénes fueron? Su abuela y su mamá. Y ellas le enseñaron a Timoteo. Dice en 2 Timoteo 3:15, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, Timoteo, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. ¿Quién le enseñó? La mamá y la abuela Timoteo. Timoteo, al tener un padre griego, es decir, un padre pagano, no creyente, su madre y su abuela le enseñaron las escrituras y esa enseñanza preparó a Timoteo para que luego abrace la fe que es en Cristo Jesús. Timoteo fue influenciado por la fe y la enseñanza de su madre y de su abuela, dos mujeres. Entonces la mujer sí puede enseñar, pero a los niños, no en el culto general cuando la iglesia se reúne. En Proverbios 1:8 dice, hijo, no desprecies la instrucción de tu padre y la enseñanza de tu madre. La mujer debe aprender para enseñar a sus hijos, a sus nietos y a otros niños de la iglesia. Querida hermana, tú no sabes lo que Dios puede hacer con un niño cuando tú con devoción le enseñas la palabra de Dios, sea tu hijo o no. A Timoteo no lo formó como pastor el seminario, sino lo formaron como pastor su madre y su abuela. Su mamá y su abuela nunca se imaginaron que ese niño que le estaban enseñando la escritura sería el sucesor nada más y nada menos que del apóstol Pablo, Timoteo. El segundo ejemplo que podemos ver es que la mujer debe aprender para enseñar a otras mujeres. Porque allí en Tito capítulo 2, versículo 3 al 5 dice, las ancianas, mujeres de edad, no pastoras, sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien. ¿Y qué hace una maestra? Enseña. Que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudente, casta, es decir, pura, cuidadosa de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Entonces, la mujer, ¿por qué debe aprender? Para enseñar, no en el culto público de la iglesia, pero sí lo puede hacer con los niños, especialmente con sus hijos, y puede enseñar a otras mujeres. Ahí sí puede enseñar, pero no en el culto de adoración. Pero esa mujer debe enseñar con las escrituras y con el respaldo de una vida piadosa. Entonces la mujer puede enseñar, sí puede enseñar, pero a niños y a otras mujeres, pero no puede enseñar en el culto de adoración, porque Dios ha determinado que es el hombre el que debe ejercer dominio y gobernar la iglesia. Ustedes pueden ir al Antiguo Testamento, Dios no levantaba reinas, levantaba reyes, hombres.
Dios no levantaba mujeres sacerdotes, sino hombres. Siempre Dios puso al hombre al frente. Y no es que es mejor, el hombre es mejor que la mujer. Hermano, hay mujeres que son más inteligentes que los hombres, pero Dios ha diseñado que el hombre es el líder, el que gobierna, el que lidera, el que guía. Como yo le decía el otro día a los hombres, si tú eres hombre, si tú naciste hombre, es porque Dios quiere que tú seas un líder. Y quizás nunca seas un líder en la iglesia, pero sí vas a ser un líder en tu hogar. Por eso Dios te hizo hombre. Entonces la mujer debe enseñar a los niños y a otras mujeres, pero no debe enseñar en el culto de adoración. Y eso significa que no hay mujeres pastoras. El pastor John MacArthur dice, si tú vas a una iglesia donde en la iglesia hay una pastora, esa no es una iglesia. Eso no es una iglesia. Porque Dios no ha delegado esa tremenda responsabilidad a una mujer, sino a un hombre. A un hombre que ha sido llamado y dotado por él. Versículos 13 y 14. Aquí vamos a ver las razones que Pablo nos va a dar. Porque Adán fue formado primero, después Eva, y Adán no fue engañado, sino que la mujer siendo engañada incurrió en transgresión, pero se salvará engendrando hijos si permaneciera en fe, amor, santificación con modestia. Estos dos versículos nos dan las razones de por qué Dios determinó que sea el hombre el líder espiritual, tanto en el hogar como en la iglesia. Acá nos da las razones. No es que Pablo habla desde una perspectiva de capricho. No, da las razones. ¿Por qué? ¿Por qué Dios ha determinado que sea el hombre, que sea que sea cabeza en el hogar y también que sea cabeza en la iglesia, un líder? La primera razón tiene que ver con el argumento de la creación. Dice, Adán fue formado primero y después Eva. Esto también lo vemos en 1 Corintios 11, 8 y 9, porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. Y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. ¿A quién Dios creó primero? A Adán, no a Eva. Es importante decir esto, que prioridad no significa superioridad, porque en Cristo somos todos del mismo valor, tanto hombres como mujeres. No significa que porque Dios creó primero al hombre es mayor que la mujer. No, no habla de superioridad, habla de responsabilidad, de liderazgo. Todos frente a la cruz de Cristo somos iguales, tenemos el mismo valor, pero somos diferentes en función. Dice Gálatas 3:28, ya no hay judío, ni griego, no hay esclavo, ni libre, no hay varón, ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Ante la cruz de Cristo, hombre y mujer, tenemos el mismo valor, pero diferente función, porque Dios lo ha determinado así. No es la sociedad, no es la iglesia, Dios lo determinó así. Y el versículo 13 nos está diciendo que Dios, al crear primero al hombre, Dios lo designó como cabeza, es decir, como el que da dirección, liderazgo, como el que tiene autoridad. Y que la mujer, al ser creada en segundo lugar, fue diseñada para ayudar y sujetarse al liderazgo de su esposo. Así nos dice el libro de Génesis. Esto no es machismo ni discriminación, es el diseño de Dios en la creación de ambos. Fue al hombre que Dios le encargó el huerto para que lo labrara y lo cuidara. También al hombre se le dio la instrucción de no comer del árbol que estaba en medio del huerto. Además, Dios le delegó al hombre la tarea de ponerle nombre a todos los animales, y fue el mismo Adán que le puso nombre a su esposa. En la cultura hebrea, cuando alguien ponía nombre a una persona o a una ciudad, eso estaba indicando autoridad sobre esa persona o sobre esa ciudad. Por lo tanto, el hombre ejerce autoridad sobre su esposa y no la esposa sobre el hombre. Y cuando decimos autoridad, estamos diciendo responsabilidad, no superioridad. No superioridad. Porque ante la cruz de Cristo somos iguales. Cuando Eva pecó,
Dios no fue a buscar a Eva, fue a buscar a Adán, porque él era el responsable, no solo de cuidar el huerto, sino también de cuidar a su esposa. Él fue el responsable, porque el hombre es cabeza. Aquí tengo una pequeña aplicación, y lo digo, hermano, con toda humildad y temor, porque yo también estoy involucrado en esto, yo también soy hombre. Lo digo con toda sensibilidad y no quiero ofender a nadie, porque también es para mí. Si tu hogar está fallando porque tu esposa no te respeta, tus hijos no te obedecen, tú eres responsable, porque tú eres la cabeza, tú eres el líder, Dios te pedirá cuenta a ti. Cuando el hogar falla es porque falló el hombre, falló la cabeza, porque Dios le dio la tarea al hombre de liderar, gobernar a la esposa y a los hijos, y la esposa debe acompañar, apoyar, ayudar. La segunda razón de por qué Dios ha determinado que sea el hombre el líder en la iglesia y en el hogar. Vamos al versículo, nuevamente al versículo 14. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer siendo engañada incurrió en transgresión. La segunda razón de por qué Dios determinó que el hombre sea el líder de la iglesia y del hogar, Pablo usa el argumento de la caída del hombre. ¿Qué sucedió en el huerto del Edén? Eva actuó independientemente de su esposo. Ella, en vez de ir a consultar con su esposo, tomó la decisión de comer el fruto prohibido. ¿Qué tendría que haber hecho Eva? Adán, vení. Acá la serpiente me está diciendo esto. Y Adán, que tenía la responsabilidad no solo de cuidar el huerto, sino también de cuidar a su esposa, tendría que haber hablado con la serpiente y decirle, te vas de acá. Pero no lo hizo. Sino que Eva aceptó la propuesta engañosa de Satanás y tomó una determinación y una decisión independientemente de su esposo. Allí comenzó el feminismo, cuando la mujer se quiso independizar del hombre. Eva, en vez de someterse a su esposo, se sometió a Satanás. Y Adán, en vez de someterse a Dios, se sometió a su esposa. Porque Dios le dijo a Adán, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Adán pecó al no ejercer el liderazgo y la mujer pecó al actuar independientemente de su esposo. Cuando se quebranta el diseño de Dios, el orden de autoridad, eso trae terribles consecuencias. El pecado entró al mundo cuando la mujer violó el orden de autoridad diseñado por Dios. ¿Usted se dio cuenta de eso? ¿Cuándo el pecado entró al mundo? Cuando la mujer se independizó de su esposo. Y cuando el esposo se independizó de Dios. Entró el pecado a la raza humana. Y entró la muerte y todo el caos que hoy vemos. Entonces, ¿por qué Pablo prohíbe que la mujer ejerza dominio sobre el hombre? Primero, porque en el orden de la creación, la mujer fue diseñada para estar bajo el liderazgo de su esposo. Esto no fue una decisión de Dios ni de otra persona, fue decisión de Dios. En segundo lugar, ¿por qué Pablo prohíbe que la mujer ejerza dominio sobre el hombre? Porque cuando la mujer actuó independientemente de su esposo, eso trajo la ruina sobre toda la humanidad. Y una de las consecuencias del pecado es que ninguna mujer después de la caída le será fácil someterse al liderazgo de su esposo. Aún la mujer más piadosa va a luchar en el interior de su corazón de someterse a su esposo voluntariamente, amorosamente. Eso es una consecuencia de la caída. Allí en Génesis 3:16 se lo voy a leer una versión más actual para que usted lo entienda. Cuando Dios le dice a la mujer, haré más agudo el dolor de tu embarazo y con dolor darás a luz. Y fíjese lo que Dios le dice.
y desearás controlar a tu esposo, pero él gobernará sobre ti. Esa es una consecuencia de la caída. La mujer deseará controlar a su esposo, quitarle el liderazgo a su esposo, pero él gobernará sobre ti. Esas son palabras textuales de Dios hacia Eva en el momento que Eva pecó. La mujer toda su vida luchará internamente para someterse al liderazgo de su esposo, porque en ella hay una rebeldía natural de querer controlar a su esposo, de querer robarle el liderazgo a su esposo. Eso es una consecuencia de la caída. Pero solo la mujer, llena del Espíritu Santo, podrá someterse a su esposo voluntariamente y gustosamente. De lo contrario es imposible. Es imposible, porque es una consecuencia de la caída. ¿Mm? A menos que estés llena del Espíritu Santo. Igual para el hombre. Tú nunca vas a poder amar a tu esposa como Cristo amó a la iglesia, a menos que estés lleno del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es la clave del libro de Efesios. Si nosotros queremos amar a nuestra esposa como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella, yo debo estar controlado por el Espíritu Santo, porque naturalmente no me nace. Y a la mujer exactamente lo mismo. Si tú quieres controlar, si tú quieres someterte a tu esposo humildemente, gustosamente, tienes que estar llena del Espíritu Santo, porque si no, no te van a hacer algo natural. Entonces Pablo pone las dos razones de por qué Dios ha determinado que sea el hombre quien gobierne, no la mujer, por una razón de creación y por una razón de caída. Versículo 15, y terminamos. Pero se salvará, está hablando de la mujer, engendrando hijos, si permaneciere en fe, amor, santificación, con modestia. Este es uno de los versículos más difíciles del Nuevo Testamento y de las cartas pastorales, que también ha dado lugar a muchas malas interpretaciones. Pero si lo analizamos en el contexto en que está escrito, nos daremos cuenta de lo que Pablo quiso decir. En primer lugar, les voy a decir qué no quiso decir Pablo y qué no quiere decir las Escrituras. No quiere decir que la mujer se salvará de la condenación eterna si engendra hijos. No quiere decir eso Pablo. Esto es imposible, ya que la salvación no es por obra, sino por gracia, por medio de la fe. Además, muchas mujeres malvadas engendran hijos, pero no por eso se salvarán y tendrán vida eterna. También hay muchas mujeres casadas que Dios no le ha dado el privilegio de tener hijos, y también hay muchas mujeres que no se van a casar y no van a tener hijos. Entonces quedarían descartadas todas esas mujeres, las solteras, las mujeres que no pueden tener hijos. No quiso decir Pablo eso. Porque acá la palabra salvará no hace referencia a la salvación del alma. ¿Qué quiso decir Pablo? Esta es la explicación, hermanos, de grandes y serios teólogos, y que yo la comparto. ¿De qué está hablando Pablo? Dice que se salvará engendrando hijos. La mujer se salvará de la vergüenza, de la mala fama, de la mala reputación al haber sido un instrumento del diablo para que el pecado entrara al mundo. ¿Y cómo se salvará de esa mala fama? ¿Cómo se salvará de esa mala reputación que fue a través de la mujer que el diablo hizo que el pecado entrara al mundo? ¿Cómo la mujer se salvará de esa mala reputación? Bueno, engendrando hijos, es decir, criando hijos para la gloria de Dios, en un ambiente de fe, de amor y de santificación. ¿Y cuál es ese ambiente? El hogar, el hogar. La mujer se salvará de esa mala reputación allí en el huerto del Edén, criando hijos, pero en un ambiente de amor, de piedad. Dice el pastor John MacArthur, aunque una mujer introdujo a toda la raza humana en el pecado, las mujeres tienen el privilegio de sacar a muchos del pecado para vivir en piedad y en santidad. Aun cuando tú no tengas hijos, puedes trabajar en la vida de otros niños, de otros jóvenes y sacarlos del pecado.
De esa manera, de eso es lo que está hablando Pablo, que se salvará de la mala reputación que tuvo allí en el huerto del Edén. Por lo tanto, el ministerio principal de la mujer, no el único, no me malinterpreten, sino el principal ministerio de la mujer en el hogar, donde podrá levantar una generación de hijos piadosos, que luego serán una bendición para la iglesia, como fue el caso de Timoteo. La mujer puede salvar su mala reputación criando hijos para la gloria de Dios. Quiero terminar con algunas aplicaciones finales de todo lo que hemos visto, hermano. En primer lugar, son aplicaciones cortitas. La belleza de una mujer no está en su apariencia, sino en su piedad. ¿Cuál es la mujer más hermosa? Aquella que es piadosa y temerosa del Señor. Esa es la mujer más hermosa. Aquella que es piadosa y temerosa del Señor. Aquella que se destaca por su carácter, afable y apacible. Dice que Dios estima a esas mujeres, las valora. En segundo lugar, la mujer cristiana a la hora de vestirse no debe pensar ni en los hombres ni en las mujeres, debe pensar en glorificar a Dios. Venimos a este lugar para glorificar a Dios, no para exhibirnos. Número 3, querida hermana, el mayor ministerio que Dios te ha delegado no está en la iglesia, sino en el hogar, criando hijos en un ambiente de fe, amor y santidad. Ese es el ministerio principal. No digo que es el único, el principal. Criar hijos para la gloria de Dios, si el Señor te los concede. Querido esposo y padre, para nosotros los hombres, vela y supervisa la vestimenta de tu esposa y de tus hijas. Cuando una mujer se viste indecentemente, no solo peca ella, no solo peca el hombre que la codicia, sino también peca el padre o el esposo que permitió que esa mujer se vistiera así. 4. Querido joven soltero, nunca busques una mujer solo por su belleza física, sino por su belleza espiritual, porque la belleza física aún la tienen las mujeres impías, pero la belleza espiritual la tienen solamente aquellas mujeres que aman y honran a Dios. Y si ellas aman y honran a Dios, ten por seguro que ella te amará y te honrará a ti. Busca una mujer piadosa. Esas son las mujeres que Dios estima y valora. Querida hermana casada o soltera, tú estás bajo la autoridad de un padre o de un esposo. Refleja a Cristo, el mejor y mayor ejemplo de sumisión, de humildad, de servicio y de obediencia. El mismo Jesús, siendo el Rey del universo, dijo, yo no he venido para ser servido, sino para servir y dar mi vida en rescate por muchos. La Biblia dice que Dios honró a Cristo por su humildad, sumisión, servicio y obediencia. Y tú, querida hermana, tú serás honrada por Dios si tú eres una mujer que refleja a Cristo. Y Dios te honrará y te usará en gran manera. Tú no solo serás una bendición para tu esposo, para tus hijos, serás una bendición para la iglesia. Refleja a Cristo, mira a Cristo, no mires la sociedad, no mires el grupo feminista, mira a Cristo. Él es el mejor y mayor ejemplo de sumisión, de obediencia, de servicio. Que tu vida se caracterice por reflejar a Cristo, no la moda actual, a Cristo, en tu manera de hablar, en tu manera de actuar, en tu manera de vestirte. Que la gente pueda decir, esta mujer es diferente, no es igual, es diferente. Y querido amigo que tú no conoces al Señor, tú no necesitas cambiar tu conducta, tú necesitas cambiar tu corazón. Porque la conducta, si se cambia, es religión. Lo que Dios quiere es cambiar tu corazón. Y para que Dios cambie tu corazón, tú tienes que reconocer que eres pecador, que estás perdido y que no te puedes salvar por ti mismo. Y que tú no mereces ir al cielo, mereces ir al infierno, porque Dios es santo, es justo. Pero Él hoy te brinda la oportunidad de hoy darte la salvación. ¿Y qué tienes que hacer? Reconocer que no eres bueno, eres malo, eres un pecador. Y que si hoy te mueres, no vas a ir al cielo. La Biblia dice condenación eterna. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día para decir, Dios, cambia mi corazón.
Cambia mi corazón, porque mi corazón es malvado y perverso, por eso tengo una conducta malvada y perversa. Cambia mi corazón. Y el Señor dice, al que a mí viene, no le echo fuera. Ven a Cristo hoy, porque hoy puede ser la última vez que escuches el Evangelio. Hoy es un día de gracia para ti, no lo dejes pasar. Nos ponemos de pie para orar. Padre Santo que estás en el cielo, gracias por Cristo, nuestro mejor, mayor ejemplo de sumisión, de humildad, de servicio, de obediencia. Dice tu palabra que Él fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Aún Él se sujetó a padres imperfectos como José y María. Aún Él se sometió al gobierno de los romanos pagando sus impuestos. Señor, ayúdanos a ser como Cristo, tanto mujeres como hombres, a reflejar a Cristo. Señor, que no reflejemos a Adán y a Eva, sino que reflejemos a Cristo, nuestro mejor y mayor ejemplo. Él fue obediente, humilde, sumiso. Dice la Biblia que Él no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó y tomó forma de siervo. Y estando en la forma de siervo se humilló hasta lo sumo. Pero tú lo exaltaste, Señor, hasta lo sumo. Y le diste un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla y todos confiesen que Jesús es el Señor. Señor, tú honras a los que se humillan. Tú honras, Señor, a los que se someten voluntariamente a la autoridad. Te pedimos que nos ayudes, Señor, a reflejar a Cristo, a que nuestro yo vaya muriendo cada día, Señor, y podamos reflejar a Cristo, no solamente cuando venimos a la iglesia, cuando estamos en el hogar, cuando estamos en el trabajo, y que la gente pueda ver que realmente somos lo que decimos ser, hijos de Dios. Padre Santo, bendice tu palabra en cada uno de nuestros corazones y por aquellos que no te conocen y que ya han escuchado el Evangelio. Que hoy el Espíritu Santo los convenza de pecado, de justicia y de juicio, porque hoy puede ser el último día. Ten misericordia de ellos, Señor. Señor, gracias por tu palabra. Ayúdanos ahora a practicarla y a vivirla, porque el secreto de la vida cristiana está en la obediencia. En tu nombre oramos. Amén. Que Dios bendiga su palabra.